Bueno, ya les hablé 3 temas súper importantes que si yo fuera una persona a querer recibir coaching de alguien, fueran las primeras 3 cosas que yo le pediría. Una es, bueno, definir bien qué es un coaching, y ya lo hicimos. Y también les definí lo que era mentoría, porque a veces uno puede terminar mentoreando a alguien cuando tal vez nos invitaron a que le sirviéramos como un coach. Y que eso quedó bien establecido. Después, una de las cosas más solicitadas en el tema de coaching, al igual que mentoría, pero más coaching, es el matrimonio. Literalmente es una de las cosas que más el diablo ataca. El diablo ataca mucho la identidad, después ataca la familia, y el corazón de la familia pues es la pareja. Y la tercera cosa es el desarrollo personal, ¿verdad? Que es la número 3. Y ahí quiero amarrar un poco esto con la anterior, y es propósito versus carácter. A mí me interesaron estos temas mucho, porque me metí mucho en el tema de los principios y los valores. Yo creo que, bueno, un principio es una característica de Dios, ¿verdad? Un valor es cuando nosotros echamos a andar ese principio. Es tan importante porque entre más principios nosotros vivimos, más nos parecemos a Dios, ¿verdad? Porque Él es un Dios de principios. Y al mismo tiempo me llamó mucho la atención aprender sobre el tema del propósito de nosotros, ¿verdad? Y el tema es que a veces nosotros, cuando venimos a Cristo, entramos en una iglesia, y cuando entramos en una iglesia encontramos nuestro propósito. Pero cuando hemos encontrado nuestro propósito, resulta que traemos un montón de malas mañas del mundo, un montón de cosas que nos pueden meter traspié o zancadilla, como se dice por ahí, y nos pueden hacer tropezar. Una frase que me llamó mucho la atención cuando comencé el ministerio, la leí, creo, que decía: las puertas que el talento te abre, tu falta de carácter te la cierra. Y eso es tan real, y yo lo agarré como mío, ¿verdad? Lo agarré como mío de decir, tengo que trabajar en mi carácter. Porque yo vine a las cosas de Dios teniendo éxito económico. Y una persona que tiene éxito económico cree que como ya tuvo éxito, pues así tengo que ser porque me funciona. Pero hay otros éxitos que pudiéramos lograr y no los vamos a lograr porque no estuvimos dispuestos a soltar cosas que literalmente nos dañaban, ¿verdad? Ese deseo de Dios de llevarnos a otro nivel. Proverbios 16:32 en la Biblia al día dice: más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. Es muy interesante. Isaías 26:3 dice: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. Fíjese, al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué es que hay personas que no logran paz en su vida? Porque nunca logran tener un carácter firme. Y lo que dice el proverbista, ¿verdad? Que más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. ¿De qué? Fíjese, el Imperio Romano, si nos vamos imperio tras imperio, el primero que tenemos es el egipcio. Colapsó ante Babilonia. Babilonia fue un gran imperio, conquistó todo hasta que lo vencieron los medo-persas. Y cuando vemos que por qué cada imperio fue vencido, es porque hubo falta de carácter.
en estos grandes reyes. Nabucodonosor comió pasto por años porque Dios lo castigó como que hubiera sido un animal por su carácter. Después vinieron los medopersas y los medopersas gobernaron por mucho tiempo hasta que vinieron los griegos con un Alejandro el Grande, que era un hombre que era tan aguerrido que a los 30 y pico de años murió de tanto tomar, y era un hombre que no tenía carácter y fracasó. Después el ejército griego se divide en 4, y entre esos 4 aparece un general entre todos ellos que Antioquio Epífanes se llamó. Antioquio terminó matando una marrana en el altar del templo de Dios, y esa falta de carácter le pesó tanto que estos imperios fueron cayendo y cayeron en manos de Roma. A Roma nadie lo pudo vencer. A Roma lo venció la corrupción. Se volvieron tan corruptos que si tú has visto algunas series que tratan de mostrar, hay series que tratan de mostrar la realidad, por ejemplo, Calígula, Nerón, fueron gente terrible, y en todo lo que vemos es falta de carácter. Vemos en este país qué es lo que está hundiendo a esta nación, es la falta de carácter, falta de principio, falta de valores. Aún Rusia se ha parado con más principios y valores que los Estados Unidos. Y vamos a ver, los chinos también van a fracasar por falta de carácter, porque ellos se matan entre sí. Entonces, esto que te quiero compartir es tan importante en un coaching, de llevar a la persona a desarrollar carácter. La Biblia nos muestra cómo muchas personas triunfaron porque tenían su carácter firme, y cómo otros fracasaron por tener un carácter aguado. Vemos el carácter de Mardoqueo. ¡Wow! ¡Qué hombre más tremendo! Vemos el carácter de José, el carácter de Daniel, impecable. Los 3 hebreos, Dios mío, o sea, uno ve y dice qué tremendo. Y vemos, por ejemplo, la lucha entre Mardoqueo con Esther, que Esther, ya cuando se casa con el rey, como que dice, bueno, ya logré lo que quería, hay que me cuelguen a los judíos, pero con tal de que no me cuelguen a mí. Y Mardoqueo la reta y le dice, eso no está bien, porque el Señor, quién sabe si el Señor para estos días te llamó. Y entonces es tan importante que nosotros despertemos a eso. Nosotros en la Biblia tenemos unas historias bien interesantes. Justo hacía una reflexión hace un par de días sobre esto, de 4 leprosos que dice que estaban en Samaria, y el ejército sirio los había rodeado. Y habían 4 leprosos fuera de la ciudad, porque la ciudad se había amurallado y estaban dentro. Y adentro se soltó una palabra que decía, de aquí a mañana se va a acabar el hambre. Y resulta que dice que un príncipe que estaba adentro no le quiso creer al profeta. Y entonces como que adentro nadie creyó la palabra. Y esa palabra como que se vino levitando, y fuera dice que habían 4 leprosos. Y esos 4 leprosos estaban debatiendo en qué hacer. Y su debate tenía que ver con esto: si nos quedamos aquí nos morimos, si entramos a la ciudad nos matan, ¿qué tal si vamos al ejército sirio? Tal vez nos maten, pero tal vez vivamos. Y me llama mucho la atención, porque estas personas no son gente sinvergüenza, son gente que estaban leprosos. Posiblemente uno de ellos era el ayudante de Eliseo, que se llamaba Giezi, y dice, vamos al ejército sirio. Y comenzaron a marchar hacia el ejército sirio. Y cuando van marchando hacia allá, resulta de que dice que Dios hizo que los sirios escucharan como tropel de caballos, como grandes cantidades de gente que se aproximaban, y ellos llegaron a la conclusión, los sirios dijeron, no, Israel contrató a otros ejércitos para que vinieran sobre nosotros, vámonos. Y se fueron y lo dejaron todo. Y dice que inmediatamente los leprosos comieron y todo, porque no habían comido. Y encima de eso dice que estos leprosos comenzaron a esconder el oro y la plata. Y fueron a otro campamento y escondieron oro y escondieron plata. Pero de repente
se les enciende algo y dicen, no es correcto lo que estamos haciendo. Fíjese, leprosos que los habían tirado fuera de la ciudad, que no tienen ninguna obligación de ir a la ciudad y compartir las riquezas que ahora tienen, pero dicen, no, no está bueno. Tenemos que llevar las buenas nuevas a la ciudad. Leprosos llegan a la conclusión que hay que llevar las buenas nuevas, hay que compartir esta bendición que Dios nos ha dado. Y de eso trata el Evangelio. El Evangelio trata de nunca estar cómodos, ¿verdad? Aunque lo tengamos todo, como estos leprosos pasaron de ser leprosos pobres a tenerlo todo de la noche a la mañana, a ser quizás los más millonarios de su sector, y dijeron, no es justo que nosotros nos quedemos con todo esto. Y a veces eso nos pasa a nosotros, que le entregamos nuestra vida a Jesús y nos quedamos con la salvación para nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde verdaderamente necesitamos compartir. Y cuando queremos compartir, pues ahí es donde viene un coaching muy efectivo a ayudarnos, porque una persona que ya está haciendo lo que nosotros queremos hacer puede ser de mucha, mucha ayuda. Ahora, en forma de introducción en cuanto a este tema, lo más difícil de desarrollar y conquistar en la vida es nuestro carácter. Es tan difícil. Conquistar carácter es lo mismo que conquistarnos a nosotros mismos. Conquistar carácter es darme una orden a mí mismo y obedecerla. Eso es conquistar carácter. Y hay miles de personas enojadas con Dios porque no tienen éxito. Y Dios les dio dones y talentos, pero ellos no hicieron su parte al desarrollar carácter para proteger los regalos que Dios había depositado en ellos. Y le podemos echar toda la culpa a Dios por no haber triunfado. Y a veces los triunfos, la falta de triunfo se debe a que nosotros nunca nos conquistamos a nosotros mismos. Dios te da talentos, pero el carácter lo desarrollas tú. Y esto, aquí es donde la gente más necesita un buen coaching. Cómo desarrollar carácter. Y es más, también este mundo necesita mentores en cuanto a ese tema. Solamente las personas con carácter llegan a estar en un primer plano. Solamente las personas que maduran carácter llegan a triunfar. Y sabe que la mayoría de la gente dice que los únicos que verdaderamente triunfan en la vida es un 3% de la humanidad. Y sabes que no es que Dios marcó a ese 3% con grandes capacidades, es que ese 3% estuvo decidido a formar carácter. Solamente las personas con carácter son los que escalan esa montaña. Y está demostrado que el éxito es producto del 17% del talento, dicen los expertos, y 83% de nuestro carácter. El carácter es el que protege el talento. O sea, Dios nos da talentos, pero nuestro carácter es el que lo cubre. Si tú tienes un carácter feo, tú estás protegiendo un diamante con papel periódico, ¿verdad? Entonces está demostrado que el éxito no es tanto producto de talento, es producto de carácter, 83%. El carácter es bien importante. Ahora, nuestro talento corresponde con nuestro llamado. Nos abre puertas y las mantiene abiertas. Y tu falta de carácter hace que tus puertas se te cierren. Entonces, las puertas que el talento nos abre, te decía al principio, ¿verdad?, son cerradas si no desarrollamos carácter. Y por eso urge tener un balance entre carácter y sentido de propósito. Entonces, carácter y propósito. Y quiero llevarte aquí al cuadrante, porque esto es lo que hace un coach: simplificarle las cosas al alumno. Entonces, aquí en este cuadrante vamos a tener un alto sentido de propósito. O sea, la persona ya entendió su propósito. Y aquí tenemos un bajo
sentido de propósito. ¿Ok? Aquí a la derecha vamos a tener bajo nivel de carácter. Y aquí vamos a tener, perdón, estamos mal. Aquí va a ser alto. Un alto nivel de carácter. Y aquí va a ser un bajo nivel de carácter. Este es el cuadrante número 1, cuadrante número 2, número 3 y número 4. ¿Ok? Entonces, mire cómo está la cosa. Hay personas que anhelan que Dios los use. Y Dios usa en base. Mire, esto es grandioso lo que le estoy mostrando. Dios nos usa en base a este cuadrante. Dios no tiene problema para soltarte un ministerio y que tengas muchas almas que pastorear. Él no tiene problema. El problema de Dios está, ¿cómo está tu carácter? ¿Cómo está tu carácter? ¿Está allí bien formado? Entonces, a las personas que Dios más va a usar, son las personas que tienen un alto sentido de propósito, ya están trabajando en aquello para lo que Dios los trajo aquí a la tierra, y un alto nivel de carácter. Estas personas aquí, cuando unimos esto con esto, literalmente es la gente que Dios más va a usar. Gente con un alto nivel de carácter. O sea, no tienen grietas. Fíjate que cuando vamos a ver a Saúl, era un hombre lleno de grietas. Sansón era un hombre lleno de grietas. David una grieta tenía y se la curó el Señor de una vez por todas, ¿verdad? Cuando perdió él aquel niño que había nacido de su relación ilícita con Betsabé. Y más que eso, mató al soldado este. Entonces, también tenemos gente dentro de la iglesia, y esto aplica a varios de ustedes, que tienen un alto nivel de carácter. O sea, son rectos, han madurado carácter, no tienen grietas, pero un bajo sentido de propósito. No han encontrado su propósito. Y son gente recta, a veces los vemos en la iglesia. Son rectos, buena empresa, buen matrimonio, buenos hijos, pero en la iglesia no le atinan a nada. No sienten que son buenos para nada. Entonces, te quiero ir dando los cuadrantes. Por ejemplo, las fortalezas. Te voy a hablar de las fortalezas del cuadrante número 1. La persona que está en el cuadrante número 1 entiende para qué nació. No les queda duda que fueron apartados desde el vientre de su madre para el ministerio, los del cuadrante número 1. Son apasionados por aquello que Dios los llamó a hacer. Su propósito les quita el sueño. Cuando hay algo que te quite el sueño, es que ya estás encontrando tu propósito. La gente se conecta rápido con ellos y con su pasión, pero rápido se desconectan. Algunas personas por su doble moral. Saben hacia dónde tienen que ir. Hablan el lenguaje correcto en cuanto a su propósito. Tienen bastante éxito en aquello que emprenden. Con sus palabras tienen una alta capacidad de convencimiento. Y no solo con sus palabras, sino también con sus hechos. Y la gente se conecta rápido con ellos y con su pasión. Ahora, la debilidad del cuadrante número 1, ¿verdad? En el cuadrante número 1, cuando nosotros no desarrollamos carácter, eso nos mete traspié.
La falta de carácter opaca todo lo que hacen gracias a su pasión, ¿verdad? Su ministerio reverdece y después viene un desierto. Aunque su propósito les quite el sueño, su falta de carácter les causa pesadilla. Entonces, aquí estamos haciendo una comparación, ¿verdad? De cuándo estamos aquí y cuándo quizás estamos acá. Pero quiero darte las fortalezas de las personas que están en el cuadrante número 2, ¿verdad? Permíteme un segundito, quiero ver si está bien. Las fortalezas de este que está aquí, porque la persona que está aquí es aquel que tiene un alto nivel de carácter, intachable los tipos, buenos esposos, buenos padres, trabajadores, pero no han encontrado su propósito en la iglesia. Y vienen a la iglesia, escuchan la palabra, vienen bien peinaditos, bien vestiditos, pero así como llegaron, así se van, porque no han encontrado su propósito. Entonces ahí está el coach, ayudarle a descubrir ese propósito, ¿verdad? Las fortalezas en estas personas son mínimas, los que están acá. Si están sometidos a eventos, se llenan solo por un corto tiempo. Estas personas de aquí vienen a los eventos que se hacen en la iglesia. Si se logran apasionar, aunque sea un poco, eso los hace producir solo en ocasiones. Le llenó la prédica, pero rápido se les va agoteando, ¿verdad? Lo que la enseñanza le dejó. Se suman a su líder por obediencia y también se les ve algunos frutos a esto. Aquí hay mucho fruto, aquí habrán algunos frutos, ¿verdad? Si tienen algún nivel de compromiso, esto también les ayuda un poco. Más o menos se comprometen. En grupo logran encenderse y sumar en forma colectiva. Estos son buenos para sumarse a un grupo y le apoyan al líder del grupo, pero ellos no quieren ser líder porque el líder del grupo siempre va a ser alguien de aquí. No sé si me van entendiendo. Ahora, disponen servir y lo suelen hacer bastante bien. O sea, cuando a ellos se les asigna una tarea, ellos la hacen, pero ellos son reactivos, no son proactivos. Denle qué hacer y lo hacen. Pero cuando se les acabó lo que tenía y usted le había dado que hicieran, ya no ahí se paralizan, esperando a que usted llegue otra vez con una orden. No son los que disponen. Disponen servir y solo suelen hacer bastante bien. Disponen servir, pero en aquello que se les delegó. No es que de ellos nazca el servir. En el servicio logran brillar por cortos espacios de tiempo, ¿verdad? Si han crecido un poco en el aguante, ¿verdad? Cuando viene el desánimo, eso también los hace sostenerse. Entonces estos duran en la iglesia, ¿verdad? Pero estos son los que Dios más usa. Después tenemos el cuadrante número 3. Y el cuadrante número 3, alto carácter, carácter bajo sentido de propósito. Alto carácter, bajo sentido de propósito. En el libro que estoy usando están cruzados, no como yo los tengo acá. Pero vamos a hablar en el más peligroso de todos, que es el número 4, que es alto carácter versus alto sentido de propósito. Todo está descuadrado aquí en el manual, pero vamos a hablar de este aquí. Vamos a hablar del 4. El alto sentido de propósito y bajo nivel de carácter. ¿Qué pasa? Estas personas que están en el 4, recuerde, han descubierto su propósito. Ellos saben para qué nacieron. Entienden de que Dios los llamó, ya sea al pastorado, al evangelismo, pero tienen un bajo nivel de carácter. No son puntuales. Siempre llegan tarde. Mire, todas esas personas
que usted le llama y no contestan, están aquí. Han entendido su propósito, van a la iglesia, se llaman pastores y todo eso, pero nunca le contestan una llamada, ni se la regresan. ¿Ah? Bajo nivel de carácter. No contestar el teléfono es un bajo nivel de carácter. Porque mire, a mí, aunque me anden cobrando, yo contesto el teléfono. Porque así tiene que ser. Cuando usted le llama a una persona y ha habido un cierto roce con usted, usted le llama y dice, este no me va a contestar. Y así es, no contesta. Si yo tengo un roce con usted y usted me llama, yo le contesto, porque hay que arreglar el problema. Entonces, aquí tenemos el número 4. Yo como coach, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues esto hay que elevarlo. ¿Ok? Hay que elevar esto y llevar a este de aquí para acá. Esto es el Evangelio. El Evangelio es encontrar basura y reciclarla y pulirla y traerla acá. Nosotros tenemos un proyecto de agarrar plástico de la calle, de los ríos, de los lagos y convertirlo en casas, ¿verdad? Es algo parecido a esto. Y después tenemos lo que tienen bajo nivel de carácter y bajo sentido de propósito. Estos aquí son aquellos, los más irresponsables de la iglesia. Recuerde usted, ellos no han encontrado su propósito, no saben ni qué hacen en la iglesia, pero ya tengo bastantes años de estar viniendo, me crié con mi mamá en la iglesia y siento que la iglesia es el lugar donde debo de estar. Bajo nivel de compromiso. Bueno, yo no sé, pero yo no siento que valga la pena estar en la iglesia todo el tiempo. Quizá estos son los que vienen en Navidad, ¿verdad? Vienen cuando hay una quinceañera, son los padres que vienen a presentar un niño cuando nació un niño, y esos son los que están aquí. Y estos son los 4 tipos de gente que vamos a tener en una iglesia. Y estos son 4 tipos de pastores también que vamos a tener pastoreando iglesias. Entonces, es tan importante que nosotros pensemos en eso, porque es de suma importancia el que reflexionemos en cuanto a esto. Fíjese que cuando uno tiene un bajo sentido de propósito, y aunque usted tenga un alto nivel de carácter, estas son las características negativas que nosotros vamos a tener. Estas personas no han entendido la importancia del propósito a la vida o la visión. Se mueven más por lo que les delegan que por otra cosa. Aunque se comprometen, solamente hacen lo que les dirigen a hacer, no hacen nada más, y no son personas proactivas, son reactivas. Ya le había tocado más o menos. Se les coloca en una función y no protestan, desempeñan lo asignado, pero administran las cosas más que liderarlas. Hay una diferencia entre administrar algo y liderarlo, ¿ok? Administrarlo es, usted dice, yo administro bien mi dinero, tengo $25,000 en el banco y allí voy subiendo, usted es un buen administrador, pero está bien, eso está bien, usted lo administra bien, pero no lidera bien a su dinero. Liderar bien su dinero es ¿qué voy a hacer con mi dinero? ¿Qué voy a hacer con mi dinero? Fíjese que el rico y el pobre tienen 2 diferencias bien marcadas. El pobre trabaja como burro y el rico lo que hace es descansar y pensar qué es lo que va a hacer y pone su dinero a trabajar. El rico no trabaja, él pone su dinero a trabajar. Contrata personas que son buenas en lo que ellos no sirven y les pagan y hacen que estas personas produzcan unos grandes resultados y ellos no hacen nada, simplemente contratan. Entonces vemos nosotros que es de suma importancia este asunto en el liderazgo de administrar y liderar las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Casi nunca llevan cosas a otro nivel. Son personas más de mantenimiento, los que están acá, más o menos.
Ahora, se quitan de una asignación y se colocan en otra, adaptándose rápidamente, pero no se reproducen. ¿Por qué es que usted a una persona que está en este cuadrante le puede decir, mire, venga a ayudarnos a mover instrumentos? Y él va a ayudar a mover instrumentos, pero él no es músico ni canta. Y de repente le dice el otro domingo, mire, fíjese que tenemos una reunión donde vamos a tener un retiro. Venga y usted ayúdenos con todas las cosas. Y ahí va, y no protesta. Pero cuando una persona encuentra el propósito, no se mueve de un propósito a otro. Una persona que encuentra el propósito dice, no, es que yo aquí puedo ayudar en esto, porque aquí es donde siento que es mi área fuerte, ¿verdad? Yo no puedo operar en mis áreas débiles. Entonces es tan importante que se entiendan estas dos cosas. Y le voy a leer las diferencias cuando nosotros tenemos un bajo sentido de carácter, que vendría a ser aquí, no, sería bajo sentido de carácter, baja noción de carácter, ok, y vamos a ver, un bajo sentido de propósito, que vendría a ser aquí. Le voy a leer a ver si hay alguna fortaleza en estas personas. Y las fortalezas que hay en bajo carácter y bajo sentido, las fortalezas de estas personas son mínimas. Sí están sometidos a eventos, se llenan solo por un corto tiempo. Solamente vinieron a ver qué sacaban ellos. Están cobrando por el evento. Miren qué barbaridad, todo es dinero en esta iglesia. Por todo se quejan. Si se logran apasionar, aunque sea un poco, eso les hace producir solamente en ocasiones. Esta gente la agarra por ocasiones. De lo contrario, nunca van a hacer absolutamente nada. Se suman a su líder por obediencia y también se les ve algunos frutos. Son obedientes, tienen esa característica que tal vez se sujetan a alguien, pero el objetivo de nosotros como pastores o como alguien que esté dando coaching a alguien es decirle, mira, bajo sentido de propósito. Tienes que descubrir para qué rayos te trajo Dios aquí a la tierra. Y ya te di una charla anterior sobre cómo llevarlos, cómo hablarles a estas personas para llevarlos de aquí a aquí. Por lo menos, arreglémoslos en esto, ¿verdad? Ayudémosles a ubicarse en su propósito. Y después de eso, carácter. Ese carácter inmaduro lo vamos a formar. Y viene una charla que voy a dar completa sobre el carácter, que ya la di para otra rama de estudio, pero la considero necesaria para acá. Es más, al principio mencioné un poquito de esa charla, pero esa charla te va a ayudar a ver cómo movemos gente de aquí a aquí, ¿verdad? Es sobre cómo nosotros podemos ayudar a nuestro carácter, mover gente de aquí para acá. Y la otra que ya te di es cómo mover gente de aquí para acá, porque esto aquí es lo que Dios quiere. Si nosotros no logramos llegar ahí, entonces literalmente no nos estamos entendiendo con Dios. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos ir aprendiendo en este tema del coaching, porque entre más nosotros aprendemos, es como que más nosotros afiláramos nuestro machete, ¿verdad? Entre más afilados estamos, más Dios nos puede ayudar. Comencé a tocarles un poquito ahí entre lo que era administrar bien tu dinero y liderar tus finanzas. Y creo que voy a darles una charla solo sobre eso, porque es tan importante el que tú, fíjese, uno como pastor comienza, cuando nosotros comenzamos como 12 personas, 11 a 12 personas, y estábamos tan locos que esas 12 personas llevamos la iglesia a 70, de 70 la llevamos a 150, y de repente cuando ya compramos el primer edificio, felices de la vida, compramos el edificio y
Bueno, lo primero que me dijeron cuando iba a comprar el edificio fue, óigame, pastor, este edificio en 3 años se cae. Y yo llevé a una persona experta y me dijo, no, las estructuras están buenas, aquí lo que tiene son goteras, pero esas goteras se pueden mandar a arreglar. Compré el edificio, fue un milagro, es un edificio de 2.5 millones, lo compré en $250,000. Y cuando compramos ese edificio, comenzamos, nosotros toda la vida era, ganemos almas, metámoslas a los encuentros, metámoslas a las semillas, llevémoslas a un lanzamiento, abramos células. Ese era nuestro idioma de todos los días, De repente, compramos el edificio. Ok, esta semana, este mes, vamos a arreglar esta gotera. Ok, y así vamos a seguir. El otro mes vamos a arreglar la otra gotera porque no teníamos suficiente dinero. Y así, pues bueno, vamos a arreglar, a comprar una máquina más de calefacción porque no está lo suficientemente caliente. Vamos a mover esa gran máquina de carbón que tenía en el sótano y vamos a hacer ahí otro santuario pequeño. Y comenzamos y dele. Eso nos tomó 1 año. ¿Sabe lo que descubrimos? Que en ese año no crecimos. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos de administrar la visión a administrar un edificio. Y eso, sin darnos cuenta, nos fue frenando. Y yo le voy a dar quizá la número 5, va a ser sobre eso. Cómo a veces nosotros nos quedamos atrapados, caemos en ese hueco, ¿verdad? Que sin darnos cuenta nos comienza a frenar de aquello a lo que Dios nos ha llamado. Vimos nosotros que Jesús no se complicó con eso. Él nunca anduvo preocupado por tener un edificio. Él siempre estuvo enfocado en lo que era ir y predicar el evangelio. Algo bien importante que yo estoy enseñando en estos días y te quisiera agregar un poquito es siempre en torno a esto de desarrollar carácter y tener un alto nivel de compromiso. Es que toda visión, cuando nosotros echamos a andar una visión, déjame sacar un material aquí, que con esto quiero culminar esta charla. Quiero darte un poquito de esto, porque te va a ayudar muchísimo. Y va a coincidir exacto porque la batería, esta cosa también está ya a punto de morir. ¿Ok? Quiero compartirte esto porque esto es de suma importancia. Cuando nosotros arrancamos algo, y esto es algo donde se necesita mucho coaching, porque cuando nosotros arrancamos algo, ¿qué es lo que pasa? Arrancamos bien, pero de repente nos trabamos. Nos trabamos a medio camino, como nosotros nos trabamos en la compra de ese edificio. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros comenzamos un proyecto, funcionamos de maravilla. Nosotros nos damos cuenta que Nehemías dejó su trabajo de ser copero y se fue a levantar los muros. Y la palabra del Señor nos dice que rapidito levantaron casi el 50% de los muros. Pero de repente se les vino abajo ese deseo de terminar los muros. Y esto es bien importante para un coach que quiera ayudar a una persona que se ha estancado. Comenzaron a flaquear. Y la pregunta es, ¿por qué flaquearon? ¿Por qué flaquearon, pastor? Bueno, flaqueamos cuando algo demora más de lo que esperábamos. A veces nosotros comenzamos un proyecto y decimos, no, esto va a ser pan comido. Y de repente resulta que pasa un mes, 2 meses, 3 meses, pasa un año y no avanzamos. Y automáticamente ahí comenzamos a flaquear. Y es que uno flaquea cuando ve que las cosas son más complicadas de lo que nosotros pensábamos. Mire lo que dice la palabra en Nehemías capítulo 4, verso 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Dice que las fuerzas de los acarreadores se debilitaron. Pero no se debilitaron por cansancio. Se debilitaron por otras cosas. Aquí viene la razón número 2 por la que nosotros
Porque falta de carácter, cuando nos falta carácter, es cuando somos personas que muy fácil nos damos por vencido. Fácil nos damos por vencido. Y eso es un defecto de carácter. Entonces, aquí te voy a hablar un poquito para ver cómo corregimos ese problema del carácter, aunque te voy a dar una charla completa sobre eso. La segunda cosa es que flaqueamos cuando vemos que hay muchos escombros. Cuando nosotros comenzamos a hacer cosas y Dios mío, fíjese, yo a veces tengo un mueble enfrente de mi cama y quiero meter algo en la gaveta de en medio y ya no cabe. Y digo, Dios mío, ¿qué tanto le han metido? Abro la gaveta, me encuentro collares de mi esposa, lapiceros, lápices y todo esto, llaves, y llaves que ya ni las uso. Tengo 10 años de no usar. Vengo, saco la bendita gaveta, le doy vuelta en la cama y comienzo y digo, hoy sí, hoy voy a seleccionar todas estas cosas. Lo que ya no sirve lo voy a tirar a la basura. Que este papel ya no lo necesito, este es un recibo que no lo necesito, este es un boleto de avión que ya hace tiempo, ya lo voy a tirar, estos lapiceros los voy a meter, y mire, comienzo a buscar y me comienzo a topar con cosas. Esta sí, esta no la boto, esta tengo que dejarla, y me topo con esta tampoco, y comienzo a ver todos esos escombros, y al final, ¿sabe lo que termino haciendo? Bueno, ya boté un poco, vuelvo a meter todo en la gaveta y vuelvo a meter la gaveta. Y eso nos pasa en la vida y nos pasa en el ministerio. Cuando nosotros comenzamos a pintar un cuarto, precioso aquello, traigo los colores, ya fui a la tienda, compré la pintura, la brocha, el rollo y comienzo a pintar. Y de repente me doy cuenta que chorreé pintura aquí, que chorreé pintura allá, que tuve que mover sofás, y ese desorden, esos escombros, digo, yo creo que mejor lo termino mañana. Y comenzamos, pero eso está bien con un cuarto que vas a pintar, pero en un ministerio no se puede hacer eso. Y entonces esas cosas nos llevan a dejar las cosas a medias. Es bien importante que nosotros meditemos en eso. Dice la palabra ahí, en lo que estábamos leyendo, déjeme ver, dice la palabra, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos edificar el muro. Fíjese lo que hacen los escombros, que nos llevan a la conclusión de que ya no podemos edificar. Y viene un tercer problema que eso es bueno, son cosas que un mentor tiene que saber de cómo desenganchar a la gente de los problemas. Flaqueamos cuando dudamos de nuestras propias habilidades. Entonces uno dice, híjole, yo me lancé al pastorado, pero yo no sabía lo que esto implicaba. Yo me lancé a abrir este proyecto y yo no sabía lo que esto iba a implicar. Y comenzamos, ¿qué será que yo no tengo para esto? ¿Verdad? ¿Será que yo me apresuré y no escuché bien del Señor? ¿Verdad? Está como aquel hombre que dicen que estaba arando la tierra y en medio del sol, ya tan cansado de andar arando la tierra, se quedó viendo hacia arriba y vio una S y una P. Y entonces dijo, es que yo voy a parar de arar la tierra porque ya Dios me dio señal, dijo. Y eso quiere decir sé pastor. Y se metió a ser pastor y llegó donde un amigo y le dijo, mira, le digo, fíjate que ya voy a dejar la agricultura, ahora me voy a ser pastor. ¿Y por qué? Le digo, es que vi una S y una P en el cielo y el Señor me estaba diciendo, sé pastor. Le dijo, no, mijo, le dijo, eso no significa sé pastor, eso quiere decir sembrar papa. Y entonces, ¿cómo le matan el sueño a uno y cómo uno puede usar cualquier excusa, cualquier cosa para dejar las cosas a medias? Y la tercera es cuando decimos, no, es que yo no tengo la capacidad. Y aquí es donde viene el mentor y comienza a sacar la charla número 3 que les di. Es buenísima para decirle, no, es que tú tienes la capacidad. Dios no se equivocó contigo. O sea, y ve que cuando la gente comienza a pensar de que ya no puede, cree que ya no puede. Y hay una cuarta razón, ¿verdad? No rendimos cuando la oposición se fortalece. Cuando hay oposición, a veces hay un grupo que quiere que hagas algo y el otro grupo dice, no hay que hacerlo. Y se te divide el grupo. Y entonces dice, no, es que no se puede. Y dice la palabra en el verso 11 del capítulo 4, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean
hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y esto comenzó a escucharse fuerte en sus cabezas, ¿verdad? De que el enemigo quería literalmente acabar con ellos. El verso 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: los judíos que vivían cerca de los enemigos, porque quiero que vea una cosa. Número 4, le dije que nos rendimos cuando la oposición se fortalece. ¿Y qué es lo que pasa? A la gente no le gustan los cambios que tenemos en áreas de nuestra vida. Algún cambio que traigamos a la sociedad, entre más visibles somos, más piedras nos van a comenzar a tirar. Entonces, esta cosa también trajo fatiga. Y le voy a decir quiénes fueron los culpables de decir, es que la oposición no nos va a dejar avanzar. ¿Sabe? Quiero que lea este versículo y póngale mucha atención. El verso 12. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez, hasta 10 veces, llegarán de todos lados y nos atacarán. Fíjese, ¿quiénes son? Los mismos miembros de la iglesia te comienzan a decir: pastor, no se va a poder. Es que mire, aquí está la oposición, el gobierno le va a cerrar ese proyecto y que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y sabe quiénes son los que vinieron a desanimar al pueblo para que no se hiciera el muro? Dice que son los que vivían cerca de los enemigos. Entonces, a veces dentro de la iglesia, cuando nosotros queremos echar a andar un plan de Dios, la gente que está más conectada con el mundo, con el pecado, son los que van a venir a querer hacernos, a desanimarnos. Entonces nosotros, cuando Moisés manda a estos espías a espiar, 10 vinieron negativos, 2 vinieron positivos. Era lógico escuchar a 10, ¿verdad? Porque son más. Pero se decidió escuchar a los 2 que venían con un reporte positivo. Entonces, en la iglesia, la gente que está conectada con el mundo son muchos, ¿verdad? Y la naturaleza pecaminosa de ellos es frenar la obra del Señor. A ellos les vale. Si fracasamos, que si fracasa el pastor, que fracase, yo me voy para otra iglesia. Entonces, la gente que está bien conectada con el mundo son los que el enemigo va a comenzar a usar. ¿Para qué? Para desanimarnos. Entonces, nosotros no nos podemos dejar influenciar por la gente que no tiene una buena conexión con Dios. Aunque sean poquitos, dejémonos guiar por aquellos que tienen ganas de seguir adelante. Y para nosotros volver a levantarnos de esta situación, o levantar a alguien dándole coaching cuando ya se quiere dar por vencido, hay que hacer unas ciertas cositas. Y la cosa número 1 que hay que llevar a las personas a hacer, o nosotros si estamos pasando ese problema, es reorganiza lo que no está funcionando. Veamos qué es lo que ya no está funcionando, ¿verdad? En la gaveta, lo que ya no sirve, hay que tirarlo, ¿verdad? Y eso que no está funcionando hay que hacerlo por un lado. A veces no se trata de que estamos haciendo las cosas equivocadas, es que las estamos haciendo de la forma equivocada. Y por eso es que no estamos teniendo los resultados que deberíamos de tener. Entonces, dice el verso 13, entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué hizo él? Reestructuró la cosa. Dijo, ok, esto no es como al principio. Al principio todos veníamos a trabajar porque no habían enemigos. Ahora hay enemigos. El 50% le va a dar al trabajo y el otro 50% le va a dar a protegernos. Entonces, y así vamos a compensar. Es más, hay un versículo que dice que con una mano jalaban carga y con otra mano llevaban la espada. Entonces, tuvieron que cambiar de estrategia, ¿verdad? Y estas cosas, un problema en el camino no es para que me frene, ¿verdad? Es para, hasta más creativo me vuelvo, porque a futuro cuando me vienen estos problemas me río de la vida. La segunda cosa que tenemos que hacer es reenfocarnos en Dios.
Cuando sentimos que se nos trabó la carreta, mire lo que hizo Nehemías, capítulo 4, verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales. Mire, dice, esto es lo que les dije. Y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. Fíjese, le dijo, no le pongamos atención a ellos. Vamos al Señor. Vamos al Señor. El Señor grande y temible. Él nos va a sacar de este apuro. Y es más, les dijo. ¿Y cómo le cambió? Este Nehemías era un gran coach. Le dijo, pelead por vuestros hermanos. Pelead por vuestros hijos. Pelead por vuestras hijas. Pelead por vuestras mujeres. Y pelead por vuestras cosas. Hay mucho que defender. Entonces, vemos nosotros de que esto ayudó. Y la tercera cosa es, hay que resistir el desánimo. La misma palabra nos dice en Santiago 4:7, que hay que resistir al diablo y él huirá de nosotros. Estas son las cosas que se hacen. Se recuerda que zarpamos del carácter, ¿verdad? La falta de carácter a esto, porque la falta de carácter nos lleva a nosotros a esto, ¿verdad? Nos desanimamos fácilmente y todo eso. Resiste el desánimo. Después miré y me levanté y dije a los nobles, y dice, acordaos del Señor nuestro Dios, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras cosas. Resistan, no se rindan, no se den por vencidos. Esto lo vamos a sacar adelante. Entonces, ponte a pensar que Nehemías no solamente era un trabajador, sino que era el coach de levantar los muros de Jerusalén. Esto era grande. Entonces, no podemos nosotros rendirnos fácilmente. El desánimo es una opción, igual que el ánimo es una opción. Usted se desanima porque quiere, o usted se anima porque quiere, ¿verdad? La diferencia entre grandes personas, póngame mucha atención a esto, y personas promedio, es que las grandes personas se niegan a ser desanimados. Son personas comunes con una determinación extraordinaria. Entonces, esto es lo que nos va a tocar a nosotros en muchas ocasiones. Sacar de la cueva a mucha gente encuevada, ¿verdad? Levantarle los brazos a gente que ya cree que ya no puede más. Y hay personas que no saben cómo rendirse. Hay gente que vino sin retroceso, pero no todos somos así, ¿verdad? Nunca se dan por vencidos. Hay personas que no nacieron con freno, solamente acelerador, pero van a haber muchas personas que se van a quedar trabados en el camino. Puedes tener asuntos no resueltos con alguien, pero no los tengamos con Dios, porque a veces viene un problema de que queremos echarle la culpa a Dios. Mientras Dios permite los problemas para que maduremos y crezcamos, para darnos una carga más grande, una responsabilidad más grande, nosotros a veces nos enojamos con Él. Y eso pasó con Job, ¿verdad? Job vino donde Dios a reclamarle, ¿verdad? Porque es lícito que nosotros también le reclamemos a Dios, pero por lo menos cuando sintamos de que la palabra misma dice, probadme ahora en esto, ¿verdad? Si yo no os abriré las ventanas de los cielos. Y Dios dice, pruébenme. O sea, lo peor es andar ahí, ¿verdad?, con esos resentimientos en nuestro pecho, pero a veces si sentimos nosotros de que estamos un poco enojaditos con Dios, vamos a Él y hablemos con Él, arreglemos las paces con Él, porque si no arreglamos las paces con Él, ahí sí que estamos arruinados. Ahora, yo le pregunto a usted que está recibiendo esta clase, cuando nosotros nos convertimos al Señor, literalmente es como comenzar un proyecto con Dios. Es como comenzar a hacer una casa. Y le hago una pregunta, ¿cómo está su proyecto con Dios? ¿Ha avanzado, va creciendo, ya está levantando, ya puso las bases, ya está poniendo paredes? ¿Cómo está su proyecto con Dios? ¿Está a la mitad? Eso a lo que usted le dijo sí a Dios y ahora quizás se ha quedado un poco estancado, está parado, se estancó. ¿Cómo está su proyecto con Dios? ¿Qué espera para tener una relación con la actitud de alguien que avanza cada día? Y yo le voy a decir una cosa, si usted ha llegado a estancarse y a pararse y a frenarse y hasta retroceder si es posible,
haga una cosa. Propóngase levantarse y que usted se va a levantar en una mejor versión de lo que usted era. No como era, mejor, porque ya pasó toda esta escuela del desánimo y no pudo el desánimo con usted, y ahora usted está determinado a llevar esto a otro nivel. Por eso es que el coaching es necesario, porque aquí puede morir un ministerio y una palabra tuya, una palabra nuestra puede venir a ayudar a alguien que está a punto de dejar morir algo que estuvo en el corazón de Dios, y por un desánimo, por una falta de carácter, ¿verdad? El propósito lo encontró, pero no había madurado lo suficiente. Y entre más maduramos nosotros, más Dios nos va a usar. Vamos a dejar esto hasta aquí y hasta la próxima clase. Espero que estén aprendiendo.